Pues la montaña para Andrés era su vida, es lo que decidió hacer desde muy chico, bueno, desde sus abuelos, sus papás, ¿no? Su hermano escaló un poco y él pues era su proyecto de vida. La montaña para él estaba en su sangre, así es que pues nunca lo iba a dejar de hacer, eso yo lo sabía, y era su pasión. Aunque pasara frío, aunque pasara hambre, aunque sufriera y se congelara los pies y lo que fuera, pero él iba siempre a volver a la montaña. La montaña lo llamaba y es que es un esfuerzo tan grande y es un sufrimiento a veces tan grande el dejar a la familia, el dejar a los hijos, pero también son unas satisfacciones enormes que solamente son de ese tamaño, ¿no? Y Andrés cada vez que volvía, pues volvía lleno de vida, con unas ganas de estar aquí, de ver el verde, de bañarse, de ver a sus niños, de ver a sus papás, a mí. Y Andrés así era su vida, era plena. Cada momento de su vida lo disfrutó al máximo. Si jugaba con los niños, jugaba y me desbarataban la sala y la casa y la ponían de cabeza y no importa, o sea, Andrés se divertía igual. Si íbamos a entrenar, entrenaba, pero con el corazón. Si nos hacía el desayuno, hacía el mejor huevito, así, bueno, porque había una meta, un ideal, o el hacer cumbre, el lograr un sueño y el regresar, ¿no? Andrés era una gente muy viva, muy plena, muy feliz y muy derecha, muy honesta con él mismo, sabía lo que está bien, lo que está mal, tenía muy claro y muy fácil para él tomar algunas decisiones que a veces a muchos nos cuestan trabajo aquí, que no entendemos, y yo creo que Andrés tenía una mente muy especial, sabía ver más allá algunas situaciones que otra persona como yo, tal vez te ahogas en un vaso de agua, ¿no? Piensas que esto es algo muy difícil, que no lo vas a poder hacer. Para Andrés no había el no puedo. Si no podía era, pero yo lo había intentado. O sea, no se quedaba en el no puedo y ahí se quedó. Siempre intentaba más, siempre buscaba más opciones para trabajar, para salir adelante, para lograr todo lo que logró. Y todas las cumbres que hizo, todos los proyectos que hizo, es el reflejo de su persona, de su corazón, de sus valores, de sus sentimientos. Hay gente con la que tuvo algunos problemas, porque para Andrés no había el ahí se va, o el ay no, qué flojera, o el qué miedo. Para Andrés no, porque él no se lo permitía. Y cuando lo veían otras personas, bueno, se prendía, no lo aguantaba. Porque sabía que esas personas tal vez, bueno, podían hacer algo más. Entonces le daba coraje que no se exigieran, que se quedaban en la flojera, que se quedaban en el no puedo, porque esa no es la vida. Para Andrés eso no es válido. Yo alguna vez le dije, no, Andrés, que yo no puedo tal, o yo tengo miedo. No, me dijo, Cristina, es que no, lo tienes que intentar, lo tienes que hacer. O sea, me caía así como, sí es cierto, pues yo lo puedo intentar, ¿no? Entonces, el estar con Andrés era como una enseñanza de vida por su valor, por su entereza, porque sabía ser amigo, porque sabía ser compañero y también te entendía cuando sufrías, cuando estabas triste. Bueno, a mí bueno, nada más me veía a los ojos, no tenía ni que decirle nada, cuando sabía perfecto qué es lo que tenía, ¿no? Una sensibilidad muy especial. Y en la montaña, pues la sensibilidad de sentir el viento, de sentir el clima, de saber si viene el buen tiempo o si viene el mal tiempo y hay que bajar, si viene el bien tiempo hay que subir, y así era su vida. Sabía descansar cuando había que descansar, sabía estar relajado cuando había que estar relajado, y sabía trabajar cuando había que trabajar. Y se quedaba hasta las no sé qué horas de la madrugada, pero su audiovisual tenía que ser el mejor audiovisual, su conferencia iba a ser la mejor conferencia, lo que tuviera de proyecto, lo que tuviera de trabajo, lo que hiciera, tenía que ser lo mejor. Por él, no por ser presumido, no, por él, porque él se lo exigía. Andrés tenía muchos amigos, amigos que lo querían, que lo valoraban, que lo apreciaban porque conocían su corazón, porque sabían que Andrés tal vez
A veces era, pues que se enojaba y explotaba. Sí, pero era una gente rencorosa. Y explotaba porque había situaciones que sentía que no estaban bien, que eran situaciones mediocres, que eran situaciones falsas, que eran mentiras. Eso es lo que lo prendía. No lo prendía el que le sacaran la lengua, o sea, tenía razones y razones bien sólidas como para enojarse con quien se tenía que enojar. Y no permitía de nadie ni que le mintieran ni que le engañaran, porque no iba con eso con él. Andrés sabía cómo llegar al corazón de la gente, porque así era él, porque marcaba a la gente. Muchos salían llorando de las conferencias. A mí cada conferencia me hacía llorar y yo ya me la sabía, porque tenía esa sensibilidad y porque su vida era una enseñanza para muchos. Una vida valiente, una vida entregada, una vida feliz, también con sufrimientos y también con dolores y todo, pero una vida que siempre su opción fue ser mejor. Él no buscaba quedar bien con nadie. Él siempre quería ser él mismo y siempre lo logró. Siempre traía al lado mucha chispa, mucha camaradería y no andaba con rodeos. Él era muy directo. Si algo no le parecía, lo decía, y eso a mucha gente no le gustaba. Y Andrés estaba junto a mí, recuerdo que dijo, ¿quién puso esa cuerda? Y uno dijo, yo, y volteó y le dijo, eres un pendejo. Y yo me quedé así como, oh, ya le dijo el resumen de todo lo que yo, ¿no? Ese era Andrés, o sea, no miraba cuando algo estaba mal y no veía decirse lo bonito. Si estaba mal y punto. Sin embargo, te digo, por eso mucha gente como que no le gustaba el modo. Pero a mí me gustó su amistad, a mí me gustó su hermandad y eso compartimos en la montaña. Y yo me fui más allá con él, yo me fui con él en una amistad hombre-mujer en la que nunca me dejó, en la que en los momentos difíciles de mi vida él estuvo presente. En los momentos difíciles él me soportó, él me alentó y por él subí al Everest. ¿Sí? Él regresó y me dijo, o sea, era la gran confianza que tenía, ¿no? Me dijo, Elsa, estuviste a nada de lograrlo. Y casi le doy un golpe, ¿no? Pues eso ya lo sé. Y me dijo, sí, pero ¿por qué no vas y lo intentas? Y cuando me animé a hacerlo, no sabes la entrega de Andrés. O sea, fue el ayudarme a buscar el mejor equipo con sus amigos, los descuentos de aquellos amigos, y cuando nos vimos en Katmandú, porque nos vimos, pues aquel abrazo, ¿no? En el que yo lloraba y él entendía por qué lloraba. Yo estaba atravesando una situación personal muy difícil y él siempre estuvo conmigo y es algo que no voy a olvidar. Siempre estuvo conmigo, siempre entendió mi punto, siempre fue, no sé, su filosofía, el cómo se entregó a su familia, el cómo aprendió de lo mío. A mí me alimentó tanto, por eso me duele tanto, ¿no? El que no estoy conmigo. En fin, me encantó esa confianza que tenía, esa hermandad que me dejó, eso, el siempre estar presente, el vivir ese momento, el entregarme al 100% y no andarme con cuentos. Era tan buen amigo que mis hijos lo quieren tanto, ¿no? O sea, hasta mis hijos saben que pueden contar con él. Sí, o sea, no sabes, una Navidad no la pasamos juntos, pero vino un rato y estuvimos en la mesa con mi familia. Y todo fue risas, todo fue anécdotas de acordarse.
de mil cosas. Y ese es el Andrés que mis hijos recuerdan, es el Andrés que yo quiero recordar, esa espontaneidad que tenía, esa autenticidad. Si no es lo que es, y así debería ser la vida, somos tal cual. Y así era Andrés. No había sorpresa en que allá abajo fuera uno y acá arriba fuera otro. Andrés era el mismo. O sea, por ejemplo, en el Kanchenjunga, cuando estábamos en una pared bien difícil, oye, él venía a platicarles a mis hijos cómo me mió tu mamá, ¿no? Un día que yo me estaba haciendo pipí, y oye, pues lo estoy haciendo, y a que les decía es que me orinó encima. Y era siempre sacar algo chistoso. Pero ya cuando te digo, cuando él no quería, es no quiero. Y no quiero porque él, yo creo que sabía lo valioso de su integridad, lo valioso de la vida. Y yo sé que él amaba vivir y sé que amaba su vida y cómo la estaba viviendo. Él tenía una gran capacidad de llevarlos a cabo. Se comprometía con ellos, se comprometía con sus proyectos y se comprometía con sus ideales. Esto creo que fue lo que lo motivó a hacer grandes cosas, aparte de su talento natural que pueda tener y que yo no puedo juzgar. Otra de sus características es que fue un profesional. Realmente él quiso dedicarse a la montaña y supo que para dedicarse a ello tenía que dedicarse de tiempo completo. Y dedicarse de tiempo completo a una actividad así requiere poder vivir de ella. Y entonces supo encontrar un equilibrio entre realizar la actividad deportiva, buscar formas de tener ingresos aprovechando esa misma actividad deportiva. Y en ese sentido yo creo que fue excepcional, ¿no? A mí me sorprendía que bastaba con que alguna persona dijera, a mí me gustaría subir al Everest, o me gustaría escalar tal pared, para que Andrés se interesara en tal persona. Y simplemente por el hecho de que la gente tenía ese deseo, él lo quería ayudar. No le importaban tanto sus facultades o sus cualidades, claro, las trataba de ir investigando, pero él trataba de ayudar, porque quizás él se sentía que lo que a él lo había llevado a hacer cosas era el deseo de hacerlas. Y yo creo que ayudó a mucha gente, pero mucha gente, muchos se sintieron apoyados por Andrés durante un tiempo. Y llegó un momento en que Andrés se enfadó con ellos porque ellos no estaban haciendo el esfuerzo que requerían sus propias metas. Entonces él sentía que se estaban defraudando a sí mismos y eso es lo que le daba mucha rabia. Andrés estaba dispuesto a apoyar a la gente que quería hacer cosas, pero no solo por el que quería, sino que además se comprometía con lo que querían hacer. Y cuando él se daba cuenta que el nivel de compromiso no era el que era necesario, no es el que él quisiera, sino el que él veía que era necesario para llegar a la meta, y la gente no llegaba a ese nivel de compromiso, entonces sí le daba mucha rabia y se enfadaba con la gente. Eso era lo que lo hacía tener mal carácter. Andrés era capaz de reconocerle a todas las personas su capacidad, sus logros, y no le dolía. No se tentaba, no le preocupaba decir fulano de tal hizo una cosa muy chingona, como decía él, ¿no? Hay gente que no es capaz de decirlo porque siente que lo demeritan a ellos. Y él, a pesar de ser una persona que era muy orgullosa y que quería hacer las cosas bien y quería hacer lo mejor y todo lo que se quiera, siempre que veía que alguien había hecho algo importante, algo bien hecho, él lo reconocía y incluso le hacía publicidad, ¿no? Yo le vi a Andrés tener actos de generosidad que muy poca gente es capaz de tener.
pero en primer lugar no los presumía, ¿no? Y además los hacía muy discretamente, incluso hacia la persona que estaba haciendo el acto de generosidad. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba en una situación, en algún momento estaba yo en una situación muy difícil emocionalmente, él lo sabía, y me llamó por teléfono, yo estaba en España, en México, me llamó por teléfono y me dice: José Luis, ¿no quieres convenir conmigo al Everest? Yo les puedo asegurar que eso y todo lo que vino después me ayudó muchísimo a salir del agujero en el que estaba yo metido. Y además lo hizo con la elegancia de no decirme: mira, te quiero apoyar, sino me lo dijo de una manera que me estaba dando la oportunidad de incluso de sentirme que lo iba yo a ayudar a él. Y este tipo de cosas él era capaz de hacerlas. Y lo vi hacerlas con mucha gente. Andrés tenía una característica que es muy rara en México. En México pues, la gente nos gusta darle eufemismos, ponerle eufemismos a las cosas, ¿no? Nunca le decimos a las cosas como son. Incluso a muchas cosas nos referimos con diminutivos, pero Andrés le decía las cosas tal como eran, ¿no? O tal como él las veía. De hecho, a veces se pasaba. En una ocasión, cuando llegaron a Katmandú en 1996, Héctor y él, para intentar la cara norte del Everest, Héctor se enfermó y Andrés escribió un mensaje que fue publicado directamente tal como lo escribió. Y el mensaje decía: Héctor tiene diarrea y tiene el culo como mandril. Esto estuvo publicado así, no sé, un par de días. Tenía esta cualidad de decirle las cosas por su nombre y además de describir las cosas de una manera muy pintoresca. No sé, hombre, obviamente estoy muy triste de que haya desaparecido Andrés, pero no sé, nadie es eterno y creo que Andrés vivió una vida muy intensa y gracias en gran medida a Héctor pues logró vivir una vida más larga de la que quizás le tocaba incluso, que quizás en muchos sentidos el momento de Andrés estuvo en el 96, ¿no? Era en la sensibilidad que tenía hacia las demás personas. Mucha gente recordará a Andrés como una persona con un carácter muy fuerte. Y sí, tenía un carácter muy fuerte, pero no es que no tuviera sensibilidad hacia las personas, al contrario, era muy sensible a los problemas de la gente y trataba de ayudarlos. Pero lo que Andrés jamás hizo fue apapachar a nadie. Andrés le gustaba ayudar a la gente que se quería ayudar a sí misma y en ese sentido era capaz de ir muy lejos. Pero si veía a una persona que se hundía, le daba mucha rabia, porque sentía que en ningún momento tenía que hundirse, ¿no? Que siempre había oportunidad o posibilidades de hacer un esfuerzo para salir adelante. Tenía una fe en las personas mucho mayor de la que en general las personas tienen en sí mismas. Y esto lo llevaba a querer ayudar a la gente, a querer apoyarlos en sus proyectos, y lo que le daba mucha rabia era encontrar que a veces esta gente se defraudaba a sí mismos, dejando de luchar por los proyectos que se habían impuesto. Y entonces es cuando él se enfadaba mucho con la gente y cuando perdía la paciencia. Y eso es lo que mucha gente recuerda como un mal carácter. Respecto a su forma de ayudar a la gente, yo tengo una anécdota muy personal, que es que en una ocasión bajando de una montaña, a mí me dolían muchísimo los pies, se me estaban poniendo las uñas negras porque mis botas eran demasiado pequeñas. Y entonces Andrés me rebasó cargando a uno de sus clientes. Realmente iba haciendo un esfuerzo tremendo, el cliente aparentemente ya no podía caminar. Y me preguntó: ¿qué te pasa? Le dije: me duelen mucho los pies, yo creo que ya no puedo seguir. Se me quedó mirando y me dice: sí puedes seguir, mira, patea el suelo hasta que te duela tanto que ya no lo sientes. Y se fue, cargando al cliente.
yo me quedé con una sensación de ridículo, de decir, ¿cómo puedo estarme quejando de esto? Evidentemente el dolor en las uñas no puede ser tan fuerte, y sí, lo hice, empecé.